La eclesía es un nuevo paradigma. El paradigma es como ponerse anteojos para leer. Cuando yo era muchacho podía leer esta Biblia a la luz de una vela. Hoy ya tengo varios otoños encima. Cuando miro el libro veo que es negro, tiene un borde blanco, dorado. Cuando lo abro parece ser que hay hormigas, no veo mucho. Pero cuando cambio el paradigma, veo lo que está allí. Un nuevo paradigma no cambia lo que está en el libro, nos ayuda a ver lo que estuvo allí todo el tiempo para que podamos entenderlo. Y por eso es que la eclesía es un nuevo paradigma que no invalida, sino que expande, empodera la iglesia contemporánea para que transforme no solo a personas, sino también a la sociedad. Una de las tragedias que yo observo, tragedias espirituales en todo el mundo y sobre todo aquí en Norteamérica, es que hay edificios donde ha habido, todavía hay, un avivamiento poderosísimo, vidas son transformadas. Y uno hace una recorrida, 1 kilómetro a la redonda, y nada cambió en el barrio. Hay prostitución, hay drogas, hay crimen, hay gente a la que les roban al entrar. ¿Cómo puede ser que adentro de las 4 paredes tengamos tal avivamiento y que ese avivamiento cambie a personas y que no cambie la sociedad? Por eso que para poder ver lo que no hemos visto todavía, tenemos que empezar a hacer lo que aún no hemos hecho. De lo contrario, seguiremos viendo siempre lo mismo. Y la iglesia no está cambiando la sociedad. Antes de introducir este nuevo paradigma, quiero hacer una importantísima aclaración acerca de la iglesia tal cual es hoy y la eclesía, que es el concepto que voy a presentar. Entonces, ¿cómo reconciliar lo nuevo y lo viejo? Jesús dijo que no echemos vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden, pero echemos el vino nuevo en odres nuevos y de esa manera tanto el vino como el odre, viejo y nuevo, se conservan. El vino viejo, el vino añejo, no es malo, pero se va a acabar. El vino representa el avivamiento en esta metáfora. El avivamiento del ejército de salvación fue tremendo, pero quedó el odre, nada más. El avivamiento de los hermanos Wesley, lo mismo. El avivamiento de Tommy Hicks, se acabó el vino, quedó el odre. Entonces, con un grupo de líderes, respetando la iglesia tal cual es, estamos buscando nuevos paradigmas para que la iglesia llegue a ser la eclesía. Cuando Jesús introdujo la iglesia, habló 2 veces de la iglesia y más de 60 veces del reino. Y al reino lo equiparó con levadura, con luz, con agua y con sal. Es decir, que estas son 2 caras de la misma moneda. De un lado está la iglesia, del otro lado está el reino. La levadura que no se pone en la masa no leuda. La luz que es bloqueada produce oscuridad. El agua que no corre se pudre. Y la sal en el salero no sala. Esto nos habla profundamente que la iglesia tiene que involucrarse en la sociedad. Que lo que tenemos adentro de las 4 paredes, domingo tras domingo, que es tan poderoso, es levadura, es sal, es agua, es luz, y que tenemos que encontrar la manera de colocarlo en la sociedad. Y por eso que con el mayor respeto hacia la iglesia, quiero recordarles que en la Biblia nadie va a la iglesia, los creyentes eran la iglesia.
e iban a una reunión de la iglesia. Y cuando terminaba esa reunión, llevaban la iglesia a donde estaban las puertas del infierno. Lo hicieron de tal manera que uno hace la pregunta, ¿cómo se compara la iglesia de hoy en día con la iglesia en el Nuevo Testamento? Miren los resultados. Dice que eran miembros fieles y dedicados a las enseñanzas de sus líderes. Había gran prosperidad material y corporativa que satisfacía las necesidades adentro y afuera de las cuatro paredes. Había un crecimiento numérico diario. Dice la palabra, y el Señor añadía cada día a la iglesia. Había gran favor con los de afuera, especialmente con gente en el gobierno que se daba cuenta que sin la iglesia no podía gobernar. Y sobre todo había grandes señales, prodigios y maravillas en la arena pública. Así era la iglesia primitiva. La iglesia, la eclesía en el Nuevo Testamento era más eficiente socialmente, porque consistía de gente y no de edificios. No fue hasta que Constantino echó a los sacerdotes paganos y les dio los templos a los pastores en Roma que el templo era tan central. La iglesia era vibrante y creciente 24 horas al día, 7 días a la semana. Una gran capacidad imparable de extensión. Establecía la agenda para la sociedad en vez de ser un rubro más en la agenda social. Con el total respeto hacia la iglesia, hago esta pregunta. ¿Por qué tan bajo impacto y relevancia social frente al creciente caos mundial? Nos están imponiendo leyes impías, hay corrupción por todos lados. ¿Por qué tan bajo impacto? ¿Podrá ser que hemos confinado a 4 paredes una vez por semana lo que está destinado a operar 24 horas al día, 7 días a la semana en toda la ciudad en el mercado? Claro que sí. Si la iglesia es tan importante, y lo es, no me malentiendan, ¿por qué Jesús la mencionó 2 veces únicamente? ¿Y por qué no hay un mandamiento o instrucciones en el Nuevo Testamento acerca de cómo plantar iglesias? Porque es importantísimo. ¿Por qué? El intrigante silencio de Jesús en las Escrituras me llevó a estudiarlo y allí me di cuenta que cuando Jesús presentó la eclesía, su intención desde el principio fue apropiarse de un concepto secular existente para impregnarlo con el ADN de su reino. Es decir, quitarle al diablo una gran arma. Para entender esto, tenemos que ver el génesis de la eclesía. En la palabra de Dios leemos que en Mateo 16 Jesús va a Cesarea de Filipo. En esa ciudad era la capital del espiritismo en Israel. Todas las obras de maldad demoníacas surgían de allí. Jesús llega y hay una gran roca. Y al pie de esa roca hay 4 templos. El templo al dios griego Zeus, que es el capo de todos los dioses griegos. El templo al dios César, para honrar al gobierno. El templo al dios Pan, P-A-N, de donde surge la palabra pánico y pandemonio, porque este dios era mitad chivo y mitad ser humano, atraía a la gente con la música, los volvía locos y los mataba. Y estaba el templo a las puertas del infierno. Sí, era una cueva en la montaña donde se ofrecían sacrificios de animales y aún sacrificios humanos. Y ahora Jesús está mirando a la gran roca y está mirando a 4 templos,
4 edificios. Y él dice, sobre esta roca yo voy a edificar, no un edificio, voy a edificar una eclesía. Eclesía quiere decir asamblea, un grupo de gente. Y cuando yo coloque mi gente sobre esta roca, las puertas del infierno no prevalecerán. Y acto seguido le dice a Pedro, y a ti te daré, que también a nosotros, las llaves del reino de los cielos. En el contexto habla de las puertas del infierno y le da las llaves del reino. ¿Por qué? Porque cuando Jesús descendió a lo profundo, él dijo, yo soy Alfa y Omega. Yo soy el que estaba muerto y hoy estoy vivo. Y tengo en mis manos las llaves del infierno y de la muerte. Él le cambió el nombre a las llaves del reino para que ahora la iglesia vaya donde están las llaves del infierno en la ciudad y las abra o las cierre para ejercer autoridad. Y lo que esto significa, mi amigo, es que al diablo le quedaron puertas que eran de él y que no las puede ni abrir ni cerrar. Para entender mejor esto, hay que recordar que había 3 instituciones importantes en los días de Jesús sobre la tierra. Número 1, el templo. Número 2, la sinagoga. Número 3, la iglesia. El templo era un lugar religioso donde el pueblo se encontraba con los representantes de Dios para que ellos les ministraran. La sinagoga era otro lugar religioso donde el pueblo se reunía para leer las escrituras, para orar y para tener comunión. Pero la iglesia no la inventó Jesús. La palabra traducida iglesia la inventaron los griegos. Recuerden sus lecciones de historia en la secundaria. Las ciudades, estados de los griegos eran gobernadas por una asamblea, por una eclesía. Y esa era una institución secular ya existente porque los romanos copiaron la eclesía griega y se apoderaron de ella. Y la eclesía en el Imperio Romano eran personas enviadas por el emperador con autoridad, sobrevedores es la palabra, para hacer cumplir la voluntad del emperador. Y la tarea de este grupo, de esta asamblea, de esta eclesía, este grupo era impregnar la región con la cultura de Roma para que la voluntad de Roma se hiciera allí. Por eso es muy importante destacar que Jesús no dijo, edificaré mi templo. Él podría haber dicho, le voy a restaurar la gloria anterior, mejor que Salomón y los reyes como la reina de Seba van a venir. No, él no dijo, edificaré mi templo. Él no dijo, edificaré mi sinagoga o una red de sinagogas en todo el mundo para que una vez a la semana la gente vaya ahí y lean la Biblia acerca de mí y se convierta. No, él dijo, yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi eclesía, yo edificaré gente. ¿Y saben lo que eso significa? Que cuando uno lee en la Biblia, yo edificaré mi iglesia, él está diciendo, yo te edificaré a ti. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ti. Y mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y cuando vas a la escuela, cuando vas al trabajo, cuando subes al ómnibus, cuando vas en tu automóvil, cuando vas a la plaza, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Jesús no tuvo que hablar de la iglesia más que 2 veces, porque cuando la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, escuchaba la palabra iglesia, inmediatamente la relacionaba con una institución secular establecida en el mercado, excepto que la nueva eclesía era la eclesía del Señor Jesús. En otras palabras, Jesús dijo, ya existe una eclesía secular, que son las puertas del infierno,
pero yo estoy estableciendo una nueva iglesia y cuando la mía y la del diablo se encuentre, la mía triunfará, ganará por goleada. Ya hay eclesías en nuestras ciudades. Una comisaría es una iglesia, tiene una forma de gobierno. Una escuela es una iglesia, una empresa es una iglesia, una oficina del gobierno es una iglesia. Lo que tenemos que hacer, los que trabajamos allí, los que vamos allí por trámite, tenemos que llevar la levadura del reino e impregnarla para que cambie. No solo él se apoderó de una institución secular, la iglesia, que servía al emperador y la invistió con el ADN del reino de Dios, sino que se apoderó de algo que se llamaba el Conventus Romanorum. ¿Qué era esto? En el Imperio Romano, cuando 2 o 3 ciudadanos romanos se encontraban, el poder y la autoridad del emperador estaba en medio de ellos. Eso es exactamente lo que Jesús dijo. Donde 2 o 3 de ustedes se juntan, yo estoy en medio de ustedes y todo lo que pidieres será dado. Él también se apropió del oficio de apóstol. Hoy cuando usamos la palabra apóstol, la usamos religiosamente, pero en tiempos bíblicos el apóstol era un término secular. Porque cuando Roma conquistaba un nuevo territorio, quería que ese territorio se pareciera a Roma. Por eso cuando uno estudia historia, ve que tenía un anfiteatro, tenían esto, tenían aquello, como Roma. Entonces, ¿qué hacían? Colocaban materiales en una flota de barcos con constructores que iban a ir allí, y esa flota de barcos, el almirante a cargo, ¿saben cómo se llamaba? El apóstol. Por eso es que la iglesia se movió tan rápidamente. La iglesia fue un movimiento de gentes, no confinado a edificios, sino diseñado para operar las 24 horas del día, 7 días a la semana, en el mercado, en la sociedad, para transformar no solo a personas, sino a sociedad también. Y al seleccionar el modelo de la iglesia, en vez del templo o de la sinagoga, Jesús eligió una agencia más adecuada para triunfar en el mercado, porque su objetivo final no fue reproducir o expandir instituciones religiosas, como el templo, como la sinagoga, sino que su objetivo fue naciones discipuladas por medio de insertar la levadura del reino de Dios en la fibra social de la sociedad a través de la iglesia. Miren este párrafo porque capta la esencia del libro y del mensaje. La iglesia de Jesús no fue diseñada como un tanque de retención desinfectado y esterilizado en el que sus discípulos debían almacenar a conversos arrebatados de un mar turbulento y condenado a perecer, para guardar allí la llegada de un barco frigorífico que los traslade al puerto celestial para su procesamiento final. No, sino que su eclesía, ya sea en la expresión embrionaria del conventus, 2 o 3, o en una versión más expansiva, fue diseñada como el vehículo para inyectar la levadura del reino de Dios en la masa de la sociedad, apropiándose de las eclesías seculares para que primero las personas y luego ciudades y finalmente naciones fueran discipulados. Cuando yo reflejo en la historia de Argentina, Dios usó a Omar Cabrera, padre, y ahora Omar Cabrera, hijo, para hacer esto, aunque con otro vocabulario. Omar Cabrera tenía reuniones todos los días
en clubes, en plazas, en lugares. Y Él nos enseñó cómo llevar el reino espiritual con un formato secular. Luego Dios levantó a Carlos Anacondia, que él también viene del mercado, viene del lugar de trabajo, es un empresario. Y Carlos Anacondia nos enseñó a hacer fuera de las cuatro paredes todo lo que nos habían dicho que jamás se debía hacer en público. Echar fuera demonios, recibir el Espíritu Santo, ser liberado, y vimos el resultado. Dios usó primero a Juan Zuccarelli y ahora a Teddy Rivelo para convertir cárceles en eclesías, un modelo que ha sido replicado en todo el mundo. Y yo recuerdo a Eduardo Lorenzo, que en mi estimación fue el pastor más influyente en cambiar los paradigmas pastorales en Argentina. Y él dijo que lo que ocurra el domingo en las cuatro paredes tiene que ser lo menos importante que va a ocurrir el resto de la semana. ¡Qué profundidad! Pero él no paró con apropiarse de la eclesía. Él convirtió mesas y púlpitos y hogares en lugares de reunión de la eclesía. Dice la palabra, día a día y en un mismo espíritu continuaban en el templo y por las casas comiendo, teniendo comunión unos con otros, orando y compartiendo la doctrina de los apóstoles, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a aquellos que habían de ser salvos. Pastores, ustedes son almirantes a cargo de una flota de barcos que están allí en los bancos, que los siguen, que los aman, pero ahora los tienen que soltar para que empiece con la casa. Por eso cuando uno busca ejemplos de reuniones de iglesia en el libro de los Hechos, uno de los ejemplos más común es que comían juntos y la presencia del Señor estaba en ellos. Pero no para ahí. ¿Sabe de qué más se apropió? Del lugar de trabajo. Dice la palabra que todos los que habitaban en Asia, ¿cuánto? Todos, tanto judíos como gentiles, oyeron la palabra. Y eso era porque Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Quién hacía los milagros? Dios. ¿A quién usaba? A Pablo. ¿Qué usaba de Pablo? Las manos. ¿Qué estaba haciendo Pablo con las manos? No estaba predicando, no estaba imponiendo manos, estaba haciendo tiendas, estaba trabajando. Pero como Jesús, Él estaba tan ungido que su túnica, cuando la gente la tocaba, se sanaba, que cuando la llevaban a endemoniados, eran liberados. ¡Qué tremendo! En otras palabras, en el caso de Pablo, todo lo que se ponía en contacto con Pablo en el trabajo se convertía en un instrumento de transformación. Y como resultado, todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra del Señor y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. Pregunta, ¿quién hacía los milagros? Dios. ¿A quién usaba? A Pablo. ¿Dónde está Dios? Aquí. ¿Dónde está Pablo? No está. ¿Quién está? Tú y yo. Él quiere ungirte. Él quiere llenarte tanto para que todo lo que hagas al día afuera, en el lugar de trabajo, en la escuela, en el camino, cualquier cosa que toquemos como su eclesía, se convierta en un vehículo para la transformación. Al concluir, una palabra, mis colegas pastores. Pastores, ustedes son almirantes que tienen una flota allí en el puerto. Denle la visión, únjalos y díganle como Jesús, hagan las mismas obras que yo, para que luego puedan hacer mayores obras que yo.
y toda la ciudad va a ser impregnada, porque la iglesia es el único organismo que tiene una filial en cada barrio y podría tener un representante en cada cuadra. Y comencemos reconociendo, no es mi iglesia, es la iglesia de Jesús. Y la iglesia no es un edificio, la iglesia es gente. Y cuando entendemos eso, las cosas empiezan a cambiar. Y si tú no eres pastor de púlpito, eres pastor del mercado. Allí donde estás es tu congregación. Allí donde tú vas, tú llevas el poder y la presencia de Dios. Y por eso yo ahora oro que el Espíritu Santo te bautice ahora, que caiga sobre ti, que se abran tus ojos, que te des cuenta que Jesús te dice, yo te edificaré, porque tú eres mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ti. Mi amigo, mi amiga, la hora ha llegado, vamos adelante, somos la iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán.